Hemos convocado a la congresista Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, porque hay unos cambios en la Constitución relacionados a el restablecimiento de la bicameralidad que han sido aprobados ayer en el seno de esta comisión. De eso vamos a hablar sin duda, pero no puedo evitar que la pregunta inicial sea por justamente la situación que acabamos de describir. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Buenos días. Realmente es lamentable, es penoso que estemos pasando por una situación como esta, que una persona más del grupo, del entorno del señor Castillo, se encuentre en situación de prófugo, porque eso es lo que estamos viendo en este momento. ¿No siente responsabilidad del Congreso también en tanto desde noviembre ya se habían prendido las alertas respecto a este personaje, Juan Silva, y habían solicitudes para que, además de interpelarlo, se le censure, y hubo un gran bloque de congresistas que se opusieron a ello? En su momento, lo que ocurrió fue que era solamente un tema que lo había planteado la congresista Susel Paredes y que nosotros no compartíamos. Era solamente el tema del problema que se originó en ese momento con la desactivación de la ATU. Nosotros entendíamos que habían otros temas que debían involucrar la interpelación y la posterior censura del señor Silva. De tal manera que luego la bancada de Fuerza Popular presentó la interpelación, porque nosotros creíamos que él tenía que responder por cosas aún mayores. Entonces, en su momento se presentó y luego todos votamos absolutamente por la censura del señor Silva y tuvo que irse. Sí, nos encontramos entonces ante otro escenario también, que es lo que se ha aprobado en la Comisión de Constitución. Explíquele, por favor, a todo el país, porque es bastante extenso, se trata de 53 artículos, pero quizá lo más importante es el retorno a la bicameralidad. Sí, realmente hemos hecho un debate que ha comenzado desde el mes de marzo. Nosotros en la Comisión de Constitución convocamos usualmente a connotados, especialistas, constitucionalistas, y hemos estado desde el mes de marzo también haciendo audiencias descentralizadas. Hemos estado en Arequipa, hemos estado en Piura, hemos llevado a las universidades, a las principales universidades, el debate respecto a la bicameralidad, a la instauración de una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados, que en el caso de la Cámara de Diputados serían igual 130 como existe ahora, y en el caso de senadores nuestra propuesta fue inicialmente 45, pero en el debate que se ha llevado a cabo también en 2 sesiones sucesivas de la Comisión de Constitución se ha llegado a 60 senadores. La idea de esta Cámara es que sea una Cámara revisora. Muchos le llaman cámara reflexiva, nosotros consideramos que debe ser más bien una cámara que revise a todo aquello que produce la Cámara de Diputados y que finalmente sea la que designe también a los, digamos, principales autoridades, como por ejemplo el Contralor General de la República, que sea la Cámara que designe a los miembros del Banco Central de Reserva. Pero la idea es que por lo menos cada una de las regiones tenga un senador representado en ese Senado. En este momento, por ejemplo, hay regiones como Madre de Dios que tienen un solo congresista. Entonces, eso ha generado una crisis de subrepresentación y creemos que eso tiene también que evaluarse a partir de un nuevo proyecto que estamos trabajando a propuesta de un proyecto de ley de la congresista Tudela, en donde estamos evaluando también los distritos electorales, porque creemos que uno de los graves problemas que existen en este momento es precisamente que los ciudadanos no saben quién es su representante. Entonces debería de reestructurarse estos distritos electorales de tal manera que sepamos por lo menos quién es el representante de nuestra provincia. En el caso de los diputados y en el caso de los senadores, que exista por lo menos uno de cada región. De tal manera que por lo menos superemos este problema y luego, digamos, a través del Senado lo que logremos es que
tengamos una mejor elaboración de leyes, evitemos, por ejemplo, en muchos de los casos, las famosas leyes declarativas que en realidad llevan mucha discusión dentro del Congreso y sin embargo lo único que hacen es declarar de interés nacional tal tema, tal otro tema, pero que finalmente no solucionan en realidad los problemas de fondo, los problemas estructurales de nuestro país. De acuerdo. Ahora, como usted sabe, se han formulado muchas críticas. Yo quiero adelantar 3 para que nos las conteste después de la pausa, por favor. Uno, ¿cómo contestar a quienes dicen que el pueblo peruano se expresó vía referendo sobre este tema el año 2018 y rechazó 2 cosas que usted reintroduce en el Senado por una parte y la reelección de los congresistas por otra? Por otra parte, ¿quiénes han sido consultados como especialistas o como instituciones concernidas para esta ley? Se mencionan algunos nombres, Lourdes Flores, Antelo Flores Arauz, y se dice que no se ha tomado la opinión de las autoridades electorales, que sin embargo están fuertemente concernidas por este texto, ¿no? Y luego que nos dé una explicación por qué una vez más aprovechar este tema, cámaras en el Congreso, para reintroducir el tema de la reelección. Nos lo contesta Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución, después de una breve pausa que nos permitirá escuchar a los anunciantes de RPP. Y nueve estamos conversando con la señora Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución en el Congreso, que el día de ayer ha aprobado un dictamen que reintroduce el Senado, es decir, crea un Congreso con 2 cámaras, al mismo tiempo que otras reformas a la Constitución, que cubren un total de 50 artículos de la Constitución del año 93 que serían modificados. Y yo le había hecho insistencia en las críticas que se han formulado. Una de ellas tiene que ver cómo contesta usted al hecho que hace menos de 4 años el pueblo peruano vía referendo se pronunció contra una creación de la Cámara de Senadores, de la misma manera que contra la reelección que queda reintroducida en este momento. Ese es un tema. El otro tiene que ver con quiénes han sido consultados y quiénes no, en particular las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones, que es una institución que queda concernida por esta ley y que, como usted sabe, está sujeta a muchos cuestionamientos y algunos procesos graves en estos tiempos. Bueno, efectivamente en el 2018 se llevó a cabo un referéndum. Nosotros creemos que la situación política ha cambiado durante todo este tiempo. Yo creo que hay que darle a los ciudadanos una explicación adecuada. Yo creo que tiene que haber una forma, como nosotros hemos estado haciendo, por supuesto, no en la magnitud que debería de existir. Hemos estado yendo a regiones a explicar este tema. Yo creo que en general la academia, en general digamos, muchas organizaciones están de acuerdo en que debemos de iniciar esta reforma política producto de esta crisis. La situación del 2018 ahora ha cambiado. Congresista, ¿pero qué asegura que la calidad de senadores pues sea mejor que los congresistas que tenemos en este momento? Y eso está más relacionado con partidos. Exactamente, está relacionado con partidos. Yo creo que no solamente esta reforma que estamos emprendiendo nosotros sea lo único que se tenga que hacer. Tiene que haber también una reforma de partidos políticos, tiene que haber un estudio exhaustivo y tiene que haber una reforma también de tal manera que nosotros podamos asegurar que nuestras instituciones respondan. Ahora, para el caso de senadores, hemos puesto una valla un poco más alta de lo que significa en ese momento la elección para ser congresistas. En ese caso hemos puesto que por lo menos tengan 5 años de experiencia en temas públicos o privados y que también hayan tenido algún cargo por elección popular. Es decir, conozcan el Estado, porque también ocurre que de repente, es algún senador que postule y que finalmente no conoce el Estado en absoluto, no sabe cómo funciona, no saben cómo funcionan las instituciones y entonces es un poco más de lo mismo. Entonces hemos puesto esta valla, ha habido una gran discusión también respecto a la edad. Nosotros hemos considerado que son 35 años, que es el mismo requisito que para ser presidente de la República. La doctora Echaíz, por ejemplo, ayer propuso que sean 45 años
como lo es para un magistrado del Poder Judicial, y entonces ha habido una discusión respecto a este tema, que espero que hay varios temas, porque hay varios congresistas que sí han presentado, han dado su voto aprobatorio, pero con algunas reservas, que son temas que se van a discutir en el Pleno. En el Pleno del Congreso yo creo que va a haber una gran discusión, va a ser más de un día, y respecto a eso creo que podemos mejorar mucho sustancialmente el proyecto, porque esa es la idea, ¿no? Que a partir de cómo se nutra el proyecto en el Pleno podemos realmente sacar un producto mejor. Congresista Juárez, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo estás, Carlos? ¿Por qué, explíquenos esto, por qué ustedes, me refiero a la Comisión de Constitución, en el dictamen, han sumado a los miembros de los organismos electorales en el artículo 99 para que sean removidos de su cargo por el Congreso? Esto ha sido considerado como muy serio y grave porque, a ver, es cierto, el sistema electoral necesita mejoras, pero, a ver, destituir a los miembros de los organismos electorales por decisiones que no les gustan a los partidos, se trata de una posición realmente muy subjetiva. O sea, un conflicto de intereses. Claro, ¿qué puede pasar ahí? Esto es algo serio. Quisiera que usted nos explique por qué se incluye. Y también a los miembros del DCR, porque esto atentaría contra la autonomía de esta institución. Sí, efectivamente he leído que ha habido una crítica de esa naturaleza, y sí es muy importante su pregunta porque me permite aclarar. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que lo que señala es que exhorta, mejor dicho, al Congreso de la República para que se pueda considerar a los representantes de los organismos del sistema electoral dentro de los alcances del artículo 99. Es la sentencia 006-2003 ahí. Y entonces acá lo que se dice es: exhorte al Congreso de la República a reformar el artículo 99 de la Constitución, incluyendo a los mencionados funcionarios del sistema electoral entre aquellos dignatarios que gozan del privilegio del antejuicio político. Esta es la razón por la cual se ha incorporado a los miembros de los organismos electorales. Y del BCR también. O sea, ¿qué pasa con la autonomía del BCR? Bueno, pero más bien, digamos, lo vemos desde el punto de vista de una protección, ¿no? Es un regalo griego, porque si ustedes pueden destituirlos, está dando el poder político al partido. Por decisiones que no les guste a ustedes, lo van a destituir. Pero, perdón, esta es una exhortación, lo vuelvo a repetir, es una exhortación del Jurado Nacional de Elecciones para que antejuicio político, pero no a darle poder al Senado para que los destituya. Eso ya es una creatividad. No, pero no se ha dado el poder para que los destituya, sino se les está incorporando a efectos de que tengan el antejuicio político. ¿Pero pueden o no ser destituidos por una decisión tomada en el Senado? No pueden ser destituidos por una decisión tomada. O sea, pero si son objeto de una acusación, de una infracción constitucional, ¿el término al final del proceso no es una destitución? Una inhabilitación podría ser, pero vuelvo a repetir. Una destitución. Vuelvo a repetir. Se trata de una exhortación del Jurado Nacional de Elección, del Tribunal Constitucional. ¿Y no fueron citados para ellos los representantes de OMPE, RENIE, Jurado Nacional de Elecciones o BCR? Mire, nosotros, así como, digamos, analizamos muchos de los temas, lo que analizamos también a efectos de tomar decisiones, de proponer algunos temas que luego serán debatidos en el Pleno, son las sentencias del Tribunal Constitucional. Pero usted entenderá que en esta coyuntura sí es criticable, porque hay una animadversión de parte de la oposición con este argumento de fraude en contra de los titulares de las entidades electorales. Bueno, podría significar de repente algún tema que sea susceptible o un tema, pero creo que se puede dar la explicación correspondiente, y además si efectivamente es un tema que en este momento, en esta coyuntura, puede significar, digamos, algún tema que no es interpretado tal como nosotros lo hemos querido presentar, entonces en el Pleno perfectamente se puede retirar, no hay ningún inconveniente, porque no existe, la verdad,
ningún ánimo, o sea, no ha habido en el espíritu del debate que nosotros hemos llevado en el equipo técnico y en la comisión, ningún ánimo de ir en contra de los funcionarios. ¿Fueron consultados ellos sobre una ley que los implicaba notoriamente? Nosotros hemos, respecto, perdón, a lo que usted me mencionó hace un momento, sobre qué constitucionalistas han sido consultados. Bueno, señalarles que ha estado el doctor García Belaúnde, ha estado el doctor Urbiola, hemos consultado a, bueno, digamos, el doctor Sardón, por ejemplo, en Arequipa, y el doctor Blume. También ha estado el doctor Amprimo, efectivamente él está a favor de la unicameralidad, pero nosotros queremos escuchar también voces que son diferentes, porque finalmente de eso nos nutrimos para poder sacar un dictamen que finalmente sea favorable, ¿no? Congresista, quisiera ya para terminar volver al caso del exministro Silva, al que le hacía alusión Mabel en el comienzo de la entrevista. Después de esta fuga, porque la verdad es eso, ¿cuál es, a su criterio, la responsabilidad, en este caso, del ministro del Interior? Y si usted, como ya han opinado algunos, considera que esto puede hacer que deje el cargo. ¿Debe seguir en el cargo el ministro del Interior luego de esta situación con el ministro Silva, o el exministro Silva, perdón? Bueno, es definitivamente una responsabilidad del ministro del Interior y bueno, antes del gobierno del señor Castillo era usual que frente a circunstancias como estas el ministro del Interior o cualquiera de los ministros frente a los graves hechos que ocurrían ponía inmediatamente su cargo a disposición por una responsabilidad, porque efectivamente, como se ha mencionado acá, esto se conocía. Y sin embargo, otra vez hay una más de las personas que están involucradas que se encuentran en condición de no habidas, ¿no? Entonces, obviamente que hay una responsabilidad de parte del ministro del Interior. ¿No debe seguir en el cargo? El ministro del Interior debe evaluar, por supuesto, su permanencia, ¿no? Por lo que viene ocurriendo, por lo que ha ocurrido. Y ante esta situación, ¿cree usted que está protegiendo el entorno gubernamental al señor Silva? Digamos, no tengo los elementos para pensar que así sea, pero creo que es absolutamente sospechoso que tanto el señor Pacheco, el señor Silva y los sobrinos del presidente en ese momento se encuentren en una situación, uno de ellos exactamente, se encuentren en situación de no encontrársele, a pesar de que creo yo que en el caso del señor Bruno Pacheco en su momento demostró que no tenía los ingresos suficientes, que no tenía la posibilidad de tener una protección, porque entendería que para estar tantos meses en una situación de no habido, tendrá que tener seguramente la logística, tendrá que tener, digamos, una forma de poder sostenerse, y eso solamente se logra si es que uno tiene el apoyo externo. Se lo pregunto porque se había solicitado videovigilancia a la policía dice que no lo pudo ubicar, pero 2 días después estaba en 2 canales de televisión declarando. Exactamente, eso es muy grave. Una cortita para terminar. ¿Promoverá Fuerza Popular la interpelación al ministro del Interior por este caso? No lo hemos definido. Nosotros hemos tenido bancada el día de ayer en la noche y no hemos definido este tema. Yo no le podría adelantar porque definitivamente estos temas nosotros lo votamos, lo debatimos y luego tomamos la decisión, ¿no? Listo, congresista Juárez. Muchísimas gracias por responder a todas nuestras preguntas. Probablemente, como usted ha dicho, en el debate que se dé en el Pleno del Congreso se enriquezca más este dictamen y esperamos ver los alcances de este debate. Muchísimas gracias. Buenos días.